Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes que me están viendo o escuchando viendo en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, también los que nos siguen a través de pauta.cl o en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente para que nos paseemos por el jardín acompañados de mi fiel Chucao. Tengo ante mis manos un poema de Rubén Darío que me gusta mucho, que tiene que ver con la incertidumbre humana, la incertidumbre de lo humano. En ese poema Rubén Darío, el poema se llama Lo Fatal, dice: dichoso el árbol porque es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Ese remate de Rubén Darío es tremendo, no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Hoy día vamos a hablar de la incertidumbre. Vamos a hablar de la incertidumbre existencial, consustancial a la existencia humana, pero sobre todo la incertidumbre de nuestro tiempo, de nuestro presente, tan extraño, inquietante, lo que nos ha tocado vivir en estos años, particularmente en Chile, en esta combinación de crisis política, social, pandemia, procesos electorales estresantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sumemos además el cambio climático y otras cosas que van pasando en nuestra vida cotidiana. Pero vamos a hablar de la incertidumbre en clave optimista. Esto es tremendamente importante. Yo siempre he citado una frase del filósofo chileno Jorge Milla, que en un momento muy difícil, en plena dictadura, unos alumnos le van a decir: maestro, ¿qué hacemos en este tiempo? Y él dice: hay que alentar la esperanza. El libro que vamos a comentar con su propio autor y que está ya en librerías, tiene un título, a mí me parece esperanzador, un título que de alguna manera rompe el clima de un estado de ánimo que tiende a ver el vaso medio vacío, a sentir que estamos en un torbellino que no va a terminar nunca, pero también sirve para espantar la idea de que vamos a volver a la misma normalidad que tuvimos antes, de que todas estas crisis sucesivas se abalanzaran sobre nosotros. En defensa del optimismo, carta de navegación para el siglo XXI, el autor es Gonzalo Rojas May. Él es psicólogo, consultor, lingüista y artista visual. Realizó sus estudios de pre- y posgrado en Estados Unidos. Sus áreas de especialización profesional son la psicología clínica y médica. También escribió un libro sobre, de alguna manera, una interpretación más profunda de lo que fue el estallido, la revolución del malestar. Es columnista habitual de las revistas mexicanas Letras Libres y El Semanario. Estimado Gonzalo, un gusto de pasear hoy día contigo esta tarde en el jardín. Hola, Cristian, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente un privilegio estar en este bello jardín, con tantas especies que se asoman ahí en tus repisas. Claro, aquí afuera hay muchos pájaros cerca de mi jardín y adentro hay muchos libros Claro. que conversan unos con otros. Gonzalo, a ver, lo primero que nada, yo hacía un breve diagnóstico, tú lo haces también en el libro, en el sentido de que, a ver, que la incertidumbre es parte de la naturaleza humana. Partábamos hablando de eso. Luego vamos a hablar de cuál es la especificidad de nuestra incertidumbre hoy.
porque incertidumbre ha habido históricamente siempre. Hay generaciones, las generaciones europeas que vivieron las 2 guerras mundiales, por ejemplo, lo que pasa en países, bueno, en las guerras en Asia, en África, en Siria, en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta incertidumbre de hoy, del siglo XXI, tiene su especificidad. Pero te pregunto primero por la incertidumbre como parte de la naturaleza humana con la que tú partes hablando en el libro. Bueno, la incertidumbre, como bien tú dices, ¿no? Yo creo que es parte de la condición humana. En los seres humanos primero que nada, se nos da una situación fundamental, que es la conciencia de muerte, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, somos la única especie, el único ser vivo que tiene verdadera conciencia de muerte. Y no solamente de nuestra propia muerte, sino que la muerte de todo lo que amamos, ¿ah? Todo lo que amamos es finito, ¿ah? Desde los parajes, ahora mismo estamos viendo que el planeta, ¿no? La manera en que el planeta ha existido o ha coexistido con nosotros, y desde luego nuestras sociedades, nuestras supuestas normalidades y nuestros seres queridos, nuestros seres amados, ¿verdad? También son finitos, al igual que nosotros. Entonces, el hecho de saber que hay un límite, eso hace que necesariamente la incertidumbre, la pregunta, esté siempre presente entre nosotros. Bueno, ahí está el verso de Rubén Darío, a propósito de lo que dice, cuando dice, y el espanto seguro de estar mañana muerto, dice Rubén Darío. Ahora, a veces de que en realidad estamos parados sobre la incertidumbre, o sea que casi podríamos decir que nuestra vida es andar sobre el abismo. Obviamente que no podemos estar todo el tiempo con esa conciencia, pero nuestra incertidumbre de hoy es distinta. Tú afirmas al comienzo del libro que ya llegó el siglo XXI, que ya hay preludios de formas distintas de habitar el planeta, que estamos en medio de una transformación global sin precedentes. Y me gustaría saber en qué sentido esa transformación global es tan distinta a otras, tal vez, anteriores, con las que uno no podría homologarla. Claro. A ver, primero que nada, esto no es del todo nuevo, ¿verdad? Es cosa de revisar la historia y releer. Hay una buena parte de lo que nos ocurre cuya respuesta está en el pasado, ¿ah? Y es cosa de que indaguemos, busquemos y agudicemos el ojo y la mirada para encontrarlo, y el oído también. Ahora bien, hay una particularidad que tiene este momento único, yo creo, en la historia de la humanidad, lo que nosotros estamos viviendo, que lo hace, a mi juicio, muy singular, que es que estamos viviendo una suerte de realidad fragmentada. ¿Qué quiero decir con esto? En periodos de guerra, y de guerras y con todos los espantos que siempre han tenido la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que nos queda aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Todos nosotros hemos recibido las olas, los influjos de esas 2 tremendas confrontaciones del siglo pasado. Con todo el horror, había ciertos pilares que se mantenían, ¿no? Había ciertos arquetipos referenciales que tenían que ver desde una noción determinada de familia a ciertos roles de lo masculino y lo femenino, la presencia o la omnipresencia de Dios, de las grandes religiones, ciertas nociones relativamente bien definidas del bien y el mal, de la izquierda, de la derecha, en fin, había con toda la incertidumbre, con todo el espanto y con todo lo que allí estaba ocurriendo, siempre hubo ciertos vectores, si se quiere, que seguían coexistiendo y manteniéndose en el tiempo más allá de las situaciones puntuales que los seres humanos estábamos viviendo. Hoy día, sin embargo, todo eso está bajo un signo de pregunta. Nosotros tenemos una realidad que está construida sobre preguntas hoy día, ¿no? La caída de las grandes utopías, la caída del rol de lo religioso, de las religiones más bien, en el caso de los seres humanos, los cambios de roles, en fin, la tremenda transformación cultural. Entonces, estamos viendo una realidad muy fragmentada, porque en el fondo estamos en una suerte de rompecabezas, donde de pronto hay piezas que nos encajan con relativa facilidad, pero hay muchas que no terminan de encajarnos. Y lo que es más complejo aún, nos cuesta mucho delimitarlas, nombrar esa pieza en particular. Tú afirmas en la página 50 del libro que a pesar de todo el ruido circundante, si nos detenemos por un momento y nos observamos con agudeza y detención,
nos daremos cuenta del privilegio que significa ser testigos y protagonistas de este instante en la historia de la humanidad. Esa observación me pareció muy interesante. Generalmente reaccionamos con angustia, con miedo, tratamos de buscar refugiarnos en las antiguas certezas, en volver a la antigua normalidad, pero esto de asombrarse, de separarse y ser como testigos de esto que estamos viviendo, me gustaría que lo explicaras un poco eso. A ver, yo fui criado y creo que no me quedó otra, que aprender a ser optimista en la vida. Uno es hijo de su propia historia, de su propia biografía. Y a mí me tocó una infancia y una adolescencia bien telúrica, entonces, bueno, fui aprendiendo ahí a echar mano a distintos recursos, uno de los cuales, desde luego, es el optimismo. Pero yo creo que hoy día, y la lectura que hago del optimismo viene de ahí, de donde vengo yo, yo creo que hoy día nosotros tenemos una oportunidad increíble, porque el problema es que una cosa es la oportunidad y otra cosa es que tengamos el rigor para tomar la oportunidad, pero en eso podemos entrar después si tú quieres. A ver, la moral, desde el punto de vista psicológico, la moral no es un constructo elegido, la moral es un constructo, una suma de construcciones culturales impuestas. Si tú naces en una familia católica, te crían, perdón, con valores católicos. Si naces en una familia musulmana, de izquierda, derecha, liberal, conservadora, si vas a determinada escuela, si vas a determinado colegio. Y los seres humanos tendemos a creer que la moral, parece esta suma de valores, con las cuales somos criados, son la verdad. Y no solamente la verdad, sino que la normalidad. Y hay muchos seres humanos que hacen su vida bajo ese paraguas, bajo ese suma de paradigmas que le dan cierta certeza y cierta seguridad. Pero hay otros seres humanos que en determinado momento hacen un acto que es muy complejo si se hace en serio, que es tratar de construir una ética propia. Y la ética propia pasa por deconstruir la moralidad que nos fue impuesta, porque la moral es cultural, es colectiva, en tanto la ética es personal. Y cuando los seres humanos somos capaces de pararnos frente al espejo y decir, es cierto aquello en lo cual yo digo creer, es cierto en verdad lo que yo digo ser, y me paro frente al espejo y me cuestiono y me miro y me indago y me pregunto, con todo lo tormentoso que puede ser ese viaje, se gana una cosa maravillosa, que es ni más ni menos que la libertad de la elección. Y aquello que surge de la deconstrucción de la moralidad es la ética propia. Ahora, lo bello de este proceso es que en general esta nueva ética que empieza a surgir, ¿verdad?, conserva una buena parte de la moral con la cual fuimos creados y criados, ¿verdad?, y en la que crecimos, digamos. O sea, la diferencia muchas veces no es tanta. Pero hay un delta, ese 5%, ese 10%, ese 15%, el porcentaje que sea, de diferenciación entre la moral que se me fue impuesta y la ética que yo elijo, me hace sentir más liviano, más libre y de alguna manera con mayores capacidades y posibilidades de crear y encontrar mi lugar en el mundo. Es interesante eso. Ahora, sin embargo, uno podría pensar lo siguiente, uno diría, murió la ética, ¿no? La muerte de la ética antigua o la muerte de la ética antigua en uno. Esto lo comparo con la muerte de Dios, cuando Nietzsche hablaba Dios ha muerto, y después venía el optimismo de Nietzsche, ahora viene el superhombre, pero sin embargo la modernidad ha mostrado que no es tan fácil llenar ese vacío que deja ese Dios muerto, por decirlo así, en términos metafóricos, ¿no? Y la modernidad, de alguna manera todavía como que hay una herida ahí en la modernidad que no sé si la han resuelto las sociedades más desarrolladas. Y me imagino que no debe ser fácil pasar de por lo menos en nuestra cultura, una ética clara, con límites claros, a este relativismo de la ética y a la posibilidad de que construyamos incluso distintas éticas y vivamos de acuerdo a distintas éticas. ¿Cómo se hace ese paso? Me imagino que culturalmente no debe ser fácil. No, claro, porque en primer lugar, o sea, las líneas del tiempo individuales son tan distintas a las líneas del tiempo históricas, ¿no? O sea, lo que para nosotros son 10, 20 años, o 5, o 1, que en el plazo que uno quisiera resolver los grandes problemas que tiene, generalmente a la humanidad le toma cientos de años, decenas de años, ¿verdad? Dar pasos distintos. Ahora, yo creo que ¿cómo se hace? Yo creo que se hace, por un lado,
confrontando estos fantasmas que uno tiene, estos demonios internos que tiene, pero haciendo un ejercicio que me parece interesante. Yo hace un rato atrás hablé de estas piezas de rompecabezas. Eh, Desde el punto de vista psicológico, dentro de los distintos tipos de trastornos del ánimo que hay, la gente siempre habla de depresión, pero en realidad la depresión, hay distintos tipos de depresión, ¿no? Y hay una que es bien fundamental a la existencia humana, que se llama la distimia, que tiene un nombre muy bonito hoy día, ¿no? Se llama distimia. Timus en latín es ánimo, distimia, desánimo, ¿no? Si viajamos en la máquina del tiempo y vamos al año 1921, Freud y sus amigos a eso le decían neurosis depresiva, ¿no? Si viajamos a la Ilustración, se llamaba personalidad melancólica. Y si viajamos a la Grecia clásica, los filósofos llamaban a esto algo así como crisis existencial. Estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿No será el sol negro de la melancolía de la que hablaba? El sol negro, la Cristeva, Julio Cristeva tiene un libro precioso, se llama Sol Negro, Depresión y Melancolía. Claro, pero básicamente consiste en qué? En esta percepción que yo creo que la mayor parte de nosotros hemos tenido y tenemos a lo largo de la vida, que hay algo que nos falta, que tenemos una suerte de rompecabezas y que hay una pieza que no encaja o que no la tenemos. Y como no la tenemos y no la podemos ni siquiera nombrar, tenemos que salir a soñarla, a construirla. Y yo creo que es una de las buenas cosas de este momento. O sea, hoy día el camino, tú me preguntabas, ¿cómo se sale de esto? Bueno, yo no tengo idea en términos de una receta. Lo que sí creo es que sin creatividad, sin imaginación, estamos realmente muy complicados, porque si lo que pretendemos es hacernos cargo de este cambio civilizatorio, este cambio de paradigma en el que estamos, utilizando las lógicas del siglo XX, utilizando las nociones con las cuales veníamos funcionando antes de la Internet, antes de la simultaneidad en la que vivimos, antes del presentismo en el que vivíamos, se nos va a hacer extraordinariamente difícil. Aquí vamos a tener que echar mano a la creatividad, vamos a tener que echar mano al diálogo, al intradiálogo y al diálogo con el otro. Vamos a tener que enfrentar los miedos y vamos a tener que aprender a hacer algo que en el caso de los chilenos nos cuesta mucho, que es pensarnos a nosotros mismos. Y mira lo que te voy a decir, planificar la incertidumbre. Sí, fíjate que tienes razón, porque donde funcionamos bien los chilenos es en la improvisación. Por algo se ha dicho que esta es la tierra de payadores y poetas. Pero donde fallamos, esa es la planificación. Eso se ve en la manera incluso como organizamos el tiempo, cómo organizamos. El estrés tiene mucho que ver con esto, en una mala planificación del tiempo. Me gustaría profundizar brevemente en esta observación tan interesante que hace Gonzalo, sobre esa característica idiosincrásica. Yo escribí un libro, yo he escrito algunos libros, y el anterior a este, que se llama La Revolución del Malestar, donde hago un análisis del estallido social. Una de las cosas que digo es que Chile se administra razonablemente bien, pero no se piensa. Este es un país que se administra, no se piensa. Yo creo que tiene que ver con nuestra naturaleza telúrica, y de grandes desastres naturales, incendios, terremotos, tsunamis y demás, ¿verdad? O sea, los chilenos individual y colectivamente funcionamos muy bien desde ahí, ¿no? Desde la reconstrucción, pero somos muy malos planificando, ¿no? Tal vez porque tenemos esta conciencia, ¿no? De que la naturaleza siempre nos la termina ganando de una manera u otra. Entonces, es bien complejo hacer ese switch, ¿no? ¿Cómo planifico, no? Porque planificar significa hacerse responsable. Y eso es algo que no es tan fácil, es muy fácil declararlo, pero ese término maravilloso que existe en inglés y que ni siquiera tiene traducción directa al castellano, accountability. Accountability es un hacerse cargo, pero es hacerse cargo en serio, dando la cara, asumiendo la responsabilidad. Ese término, que es muy anglosajón, muy protestante, si tú quieres, ¿no? No existe siquiera en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, y yo creo que no es casualidad que no exista. Gonzalo, y cuando en otra parte, más al final del libro, tú dices una observación muy interesante también, a propósito de la crisis, del malestar, del estallido, etcétera, que aquí hubo un desarrollo económico, pero que no fue acompañado de una visión país, que no fue planificada con una ética cultural. O sea, esto tiene que ver con esto también, ¿no? Es decir, pensar que el país casi se administraba solo, y que no era necesario tener una visión, un relato, un ethos cultural que nos uniera. Y que se trabaja eso, se construye, no es que llegue del cielo. Claro, porque bueno, sin duda, a ver, nosotros veníamos de
de escenarios bien difíciles, ¿no? O sea, veníamos primero que nada, a ver, esto es una frase tal vez mañida, pero que uno tiene que hacerse cargo. Esta era la capitanía más pobre de América. Nosotros fuimos un país muy, muy pobre. Y los recuerdos que tú y yo, ¿verdad? Sí, Que tenemos claro. más o menos la misma edad, tenemos del Chile, ¿ah? De los 60, de los Totalmente. 70. Este era un país con miseria de verdad, ¿ah? Con Sí. miseria real, cierta, concreta. Entonces, a ver, nosotros veníamos de una pobreza no simbólica, ¿ah? No. De una pobreza real enorme, ¿no? Entonces, en 30 o 40 años logramos unos avances que son gigantescos. O sea, cuando eso se cuestiona, a mí la verdad que me frustra y me entristece, digamos, porque realmente el esfuerzo que nosotros como nación, como país hicimos ha sido gigantesco, ¿no? Y los logros que hemos tenido han sido enormes. Entonces, el problema es que nos acostumbramos de alguna manera a ir transitando, eh, navegando por estos escenarios complejos, difíciles, acompañado de la dictadura, acompañado de la transición a la democracia, con sus luces y sus sombras, todo lo que sabemos, pero de alguna manera instalamos una suerte de tregua social. Y eso es interesante, porque una cosa es una tregua social, otra cosa es un acuerdo social y otra cosa es un pacto social. La tregua, ¿verdad? Es que estoy en una confrontación, pongo la banderita blanca, decimos y dejemos de pelear, solucionemos esto, y es una visión bien cortoplacista. En el acuerdo es eso, ¿no? Llegamos a ciertos puntos de consenso con respecto a un tema y lo tratamos de solucionar. Eso es lo que vinimos haciendo en los últimos años, indistintamente, ¿verdad? O treguas o acuerdos. Los pactos son algo muy distinto. Los pactos requieren sentarse a negociar, mirar, tener una visión y hacer algo que es esencial, asumir que voy a perder. Porque desde el momento que yo me siento a negociar, quiere decir que voy a perder en algo, porque si no, no te sientas a negociar. Desde Y luego. eso no lo sabemos hacer, o lo hemos hecho muy mal. Gonzalo, tú hablas de dos tipos de optimismo. ¿Mm? Un optimismo ilusorio y un optimismo realista. Me gustaría que nos explicara esa distinción. El optimismo ilusorio es el optimismo un poquito infantil. A mí me encantan los niños, ¿ah? Y la adolescencia también, a pesar de que la palabra adolescencia viene en latín adolescere, que significa el que sufre, ¿ah? Un adolescente va a sufrir. Pero bueno, este optimismo ilusorio tiene que ver con la cosa más bien desiderativa, cuando se instala la noción de que aquello que yo siento es cierto, que aquello a lo que yo aspiro es lógico, que por el hecho de creer que en algo bueno o desear algo se me tiene que conceder, porque se me tiene, la vida me debe de alguna manera. Entonces es una lógica un poquito entre una carta al viejito Pascuero, la lámpara Aladino, ¿ah? Y una posición bien, yo diría, bien voraz frente a la vida. Versus el optimismo realista, que tiene que ver, y yo escribo, hay un capítulo ahí en el libro que es la resignación y la aceptación, ¿no? Todos nosotros hemos vivido duelos brutales, terribles, situaciones muy, muy difíciles, ¿ah? A veces casi innombrables. Y ahí uno tiene esencialmente dos caminos, ¿verdad? La resignación, que es maldecir lo que uno está viviendo y decir no quiero que pase lo que está pasando y bueno, y pasarlo muy mal y rebelarse o angustiarse o deprimirse, o la aceptación, que dice relación con odio lo que me está pasando, me duele, me resisto, no lo quiero, pero voy a construir algo con esto. No tengo idea qué es siquiera, pero voy a construir algo con esto. Por eso hablo de la creatividad. El realismo optimista lo que te dice es, no me queda otra que echarme esta situación al hombro y avanzar, crear y buscar una salida, porque la salvación está ahí, ¿no? En la búsqueda, ¿no? De hecho, tú afirmas en el libro, así todo, yo soy un optimista realista. El optimismo no siempre rima con la alegría, dices. Los canales por los que se mueve la voluntad optimista obedecen a la razón y no necesariamente a la emoción, lo que no significa en caso alguno que el ejercicio racional para abordar un problema tenga sesgos, prejuicios o niebla cognitiva.
también afirmas en otra parte del libro, el optimismo no se encuentra, se construye. Eso me parece muy interesante. Uno tiende a pensar que el optimismo llega del cielo como un don, ¿no? Pero La fe, la fe que, será un don, pero el que optimismo no lo claro, es. y hay una diferencia entre optimismo y fe, ¿no? Y me gustaría que Claro. explicaras eso, Gonzalo. Es que el optimismo es racional. Mm. El optimismo es una posición elegida, ¿no? Mm. El optimismo realista estoy hablando, Mm. ¿no? Y en el optimismo realista uno dice, yo voy a ser optimista, ¿no? Y no es un camino fácil. Hablaba el otro día con un amigo cuando le contaba que iba a escribir este libro, me dijo, oye, pero ¿de dónde? ¿Cómo el defensa del optimismo? Además, tú eres tan crítico, escribes estos artículos de repente que son bien ácidos y a veces bien sombríos. Y yo le decía, bueno, pero es que eso no tiene que ver con no ser optimista, digamos. Lo que pasa es que yo soy optimista en el sentido de el trabajo y el rigor. Tal vez para explicarlo de mejor manera, lo voy a explicar a ver, yo empecé a escribir este libro porque estaba leyendo a Churchill, ¿ya? Estaba leyendo las memorias de Churchill. Y había una cita ahí a una entrevista que da Churchill en diciembre de 1940 para el Times de Londres. Pensemos que en diciembre de 1940 era el horror en Inglaterra, ¿no? Las bombas B1 y B2 le caían encima, estaban totalmente aislados, Estados Unidos no había entrado a la guerra, los nazis, Alemania, eran dueños del 80% de Europa, tenían hambre, tenían frío, era el comienzo del invierno, o sea, era el horror, el espanto, ¿no? La isla estaba totalmente sitiada. Entonces el periodista le hace una larga pregunta a Churchill, le dice, primer ministro, ¿cuál es su mensaje para el pueblo inglés, tomando en cuenta el hambre, el frío, la guerra, las bombas, y que estamos solos liderando la guerra frente a los nazis? ¿Cuál es el mensaje que usted puede hacer? Y el libro tiene un epígrafe que es la respuesta de Churchill, que es una línea, y dice, soy optimista, no me parece muy útil ser otra cosa. Claro. Desde ahí empecé a escribir el libro. O sea, a ver, no es una cosa desiderativa, sino que tiene que ver realmente con un esfuerzo cognitivo y con un acto de voluntad superior. El optimismo, este optimismo realista. Gonzalo, hablas también tú de la fuerza de voluntad y la valentía como los combustibles que nos permitirían salir de la planicie psíquica, bueno, de la angustia en la que estamos insertos. La pregunta es, a ver, ¿cuáles son, todas las de los combustibles, cuáles son los, porque también en el libro queda claro que contamos con muchos recursos internos, o sea, recursos de resiliencia, por decirlo así, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Con qué combustible y con qué recursos propios contamos para enfrentar esta crisis de incertidumbre global y que nos permitirían, digamos, construir el futuro y no ser simplemente o testigos o víctimas del futuro en curso? Bueno, primero que, a ver, ante todo, este es un libro que no lo escribí para Chile, este es un libro pensando en que lo que estamos viviendo es a nivel mundial, o sea, no estamos solos en esto. Nosotros siempre hemos sido isleños los chilenos, pero esto nos está pasando, yo diría, buena parte de la humanidad. Estamos por ahí. Por lo tanto, vamos a encontrar soluciones en otros compañeros de viaje en este planeta, que es esta especie de nave espacial por la cual nosotros nos movemos por el universo. Ahora, en el caso de la idiosincrasia chilena, yo creo que sí hay cosas las cuales podemos echar mano. Nosotros somos un pueblo, una nación, que como decíamos antes, lo conversábamos recién, Cristian, somos un país que es capaz de reconstruirse. Nosotros sabemos reconstruirnos. Somos muy generosos a la hora de reconstruirnos. Tenemos una historia ahí muy bella, ¿no? Tenemos la solidaridad, que de repente uno se ríe con el Chile ayuda a Chile y toda esa cosa, no, pero eso es totalmente cierto. Tenemos montones de ejemplos al respecto que no son menores, que son gigantescos. Entonces, somos un país que en la adversidad saca lo mejor de sí. Somos un país que tiene un músculo de sobrevivencia muy arraigado, ¿no? Muy arraigado. Somos un país que es capaz de reconciliarse. Lo que estamos viendo hoy día, a propósito de las elecciones que vienen unos días más, a ver, lo que nosotros logramos
como transición, que mucha gente tendrá sus críticas, yo tengo las mías, desde luego, pero nosotros fuimos capaces de encontrar un camino de diálogo, de encuentro, imperfecto, con concesiones de un lado y de otro, que, con distintas críticas, pero somos un país que frente a situaciones mayores somos solidarios, somos generosos, somos capaces de dialogar, somos capaces de acompañarnos y somos capaces, sobre todo, de encontrar una suerte de mitología, ¿no? Que tiene que ver probablemente con nuestros paisajes, con nuestra cordillera, con nuestro mar, con este desierto del cual tú tan bellamente hablas en este último libro, ¿verdad? Hay algo con la tierra, ¿no? En la cual nosotros encontramos una suerte de columna vertebral que nos impulsa a acompañarnos y a salir adelante, ¿no? Adriana Valdés, le escuché hace un par de años atrás una frase muy bonita, era casi divertida, que tenía que ver con la guerrilla literaria chilena, pero creo que se aplica mucho a Chile en el buen sentido. Decía que como Chile era un país tan larguito y flaquito, no podíamos andar uno al lado del otro. Entonces siempre estábamos compitiendo quién iba en primer lugar, en segundo lugar, en tercero, en cuarto lugar. Entonces, si alguien se ponía en el lado, había una tendencia a pegarse unos pocos codazos. Eso Claro. lo decía ella a propósito de la guerrilla literaria. Pero también lo decía, y yo lo he conversado con Adriana varias veces, que efectivamente cuando a ti no te queda otra que ir en una fila india, en la fila india, independientemente de quién va primero, te vas acompañando y te vas pasando la posta, ¿no? Y así como los incendios, la gente se va pasando el balde para apagar el agua, bueno, eso es una praxis que nosotros tenemos. Nosotros somos un país que ha vivido grandes guerras desde muchos puntos de vista y siempre hemos salido adelante. Gonzalo, aplicando ya que citaste las elecciones, y aquí lo combino con lo que escribiste en una excelente columna que publicaste en Letras Libres, a propósito del resultado de la primera vuelta, tú hablas de un facilismo, de un optimismo que se basa más en el encantamiento que en el realismo y en el rigor. Uno podría decir, a ver, no quiero ser injusto ni quiero que se malinterprete la palabra, porque como estamos en esta polarización, todo lo que uno diga hoy día es porque está a favor de este o de otro, no. Tratando de entender lo que pasó en primera vuelta y lo que implica el desafío de la segunda vuelta y lo que viene después, tal vez hay un tipo de optimismo ilusorio que fue derrotado, diría yo, ¿no? En esa primera vuelta. ¿No te parece a ti? Absolutamente. O sea, yo creo que los resultados de la primera vuelta fueron un balde de realidad para ciertos sectores de la política chilena. Yo creo que, a ver, el 18 de octubre y todo lo asociado a ello, yo creo que es un error grande plantearlo solo en términos de que fue la búsqueda de un cambio profundo de un modelo de sociedad o un modelo político. Es mucho más complejo que eso. Yo creo que lo que está apareciendo en Chile en este momento, a mí me parece que es una suerte de... Creo que lo explico en el libro, y es un tremendo desafío. A ver, imaginemos la hélice de un avión, ¿ya? La hélice de un avión tiene un rotor, ¿verdad? Y tiene dos aspas, habitualmente. Lo que yo creo que está ocurriendo es que nosotros tenemos un aspa con una vocación muy refundacional, un aspa que ha querido, ¿verdad?, echar abajo mucho de lo que habíamos construido entre todos en las últimas décadas, repensarlo, cuestionarlo y construir algo nuevo, ¿no? Descreyendo, cuestionándolo, y la frase, no son 30 años, son 30 pesos, para hablar así como a nivel simbólico. Entonces, ahí tenemos esta es un aspa. Y al otro lado, tú tienes un aspa que empezó a aparecer a propósito de estos resultados en la primera vuelta, que es el aspa de los nostálgicos. Aquellos que decían, mira, es cierto, teníamos un país con grandes inequidades, grandes problemas, grandes divisiones, enormes desafíos, pero no era el peor de los mundos, no era tan complejo. Y yo echo de menos esa normalidad, yo echo de menos lo que ahí yo tenía, echo de menos el control que yo tenía sobre mi devenir, o el supuesto control que yo tenía. Entonces el problema es que tenemos dos aspas de esta hélice, y mi gran preocupación en lo político ahora es qué es lo que va a pasar en los próximos meses y años. Porque nosotros podríamos tener un aspa que vaya en un sentido, los refundacionales,
y otra aspa de estos nostálgicos, melancólicos, que va a ir en el otro sentido. Y cuando tú tienes en una misma hélice dos aspas que van en sentido contrario, bueno, el choque es inevitable. Y el rotor, que a mi juicio se llama democracia, nuestro sistema democrático, va a estar sometido a dos fuerzas que van a tender a colisionar de manera bien dramática. Entonces ahí o nos destrabamos o pueden pasar cosas bien complejas. Y en ese sentido, yo creo que el resultado a nivel del Parlamento fue bueno, porque el resultado del Parlamento te va a obligar a negociar y a dialogar. No te queda otra, ¿no? Y ahí yo creo que hay una luz de esperanza para el diálogo y para superar la situación en la que nos encontramos. Y para ir un poquito más allá de los meros acuerdos, sino que ir detrás de este pacto del que tú hablabas, que es una palabra superior o con más profundidad que acuerdo. Gonzalo, te quiero agradecer este paseo, estos primeros vislumbres de este interesantísimo ensayo que recomiendo vivamente. Es un buen regalo para la Navidad, es un libro que se lee rápido, que además nos enfrenta a nuestros miedos, nos enfrenta a nuestros pánicos también, sino basado en un trabajo que tenemos que hacernos siempre en la vida. Tenemos que trabajarnos como sociedades, como personas, no pensar que nos llega como el maná del cielo el regalo, las soluciones a las crisis y a la incertidumbre. En defensa del optimismo, carta de navegación para el siglo XXI de Gonzalo Rojas May, ediciones El Mercurio. Un abrazo grande, Gonzalo, y sigue cultivando y trabajando este optimismo, porque creo que hay pocas voces que lo estén haciendo hoy día en el país. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire que siempre comparto con ustedes al final de la emisión. Hay que cultivar el propio jardín. Diríamos, hay que cultivar y trabajar el optimismo. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval.